Programa 27. Guiones y reflectores. Conocer el trabajo que realiza una compañía para montar una obra teatral. Los dramaturgos pasan muchas horas escribiendo sus obras de teatro, construyendo a los personajes, escribiendo los diálogos y agregando las acotaciones para la puesta en escena. Parecería que después de realizar todo ese trabajo, falta muy poco para que la obra sea presentada al público en un escenario, pero no es así. Para que el público pueda apreciar una obra de teatro, un grupo de actores debe prepararse para representar a los personajes. Se tienen que diseñar la escenografía, el vestuario, la iluminación, escribir o seleccionar la música. Todo bajo la coordinación del director. Son muchas semanas de trabajo antes de presentarse al público. Tras el escenario se encuentra un mundo por descubrir, los preparativos que hay que realizar antes de presentar una obra. El encargado de coordinar este trabajo es el director. ¿Cuáles son sus tareas? El director teatral, digamos, es el que hace realidad lo que en el texto dramático, pensando que partimos de un texto dramático, es solamente imaginación literaria, ¿no? El director teatral es el responsable finalmente del discurso y de la articulación del discurso que va a percibir el público, y es en esa medida el primer representante del público, el primero que va a ver lo que después el resto del público va a ver. Y de alguna manera el director de escena determina qué de la obra o de un universo temático determinado va a ver, en qué orden y con qué estructura el espectador. Pasar del texto al montaje es realmente un salto mortal, porque como yo decía, lo que vemos en el texto es solamente una imaginación literaria. Por lo tanto, el director, el trabajo del director es justamente ver cómo eso que es una imaginación literaria puede tomar cuerpo en el espacio real con gente de carne y hueso, que son los actores, y ser transmitido a los espectadores. Es decir, por más que yo tenga la imagen de una Julieta joven, 14 años, no sé qué, si mi actriz tiene 48 años, ya no va a funcionar como Julieta. Y entonces el director de escena es el que se encarga, digamos, de conciliar entre esa petición ideal del dramaturgo y lo que tiene realmente ahí sobre el escenario. Lo mismo que sucede con el espacio. El dramaturgo plantea un castillo, no sé qué, bueno, pero lo que tiene son 4 tablas el director. Entonces, ¿cómo hace para que estas 4 tablas que posee se conviertan realmente, logren crear el espacio equivalente a aquel espacio ideal que nos pidió el dramaturgo? ¿En qué aspectos debe poner atención un actor para representar un personaje? Bueno, para representar un personaje primero de una historia, primero debes de conocer primero los diálogos de un personaje. Por ejemplo, y nosotros lo que hacemos es repasarlo en un video, ver el tipo de gestos que van de acuerdo al personaje, la personalidad, para después entonces representarlo en una obra escénica. Y también preguntar o entrevistar a ciertas personas que van a representar a cierto personaje, parte de lo que es su vida, para entonces obtener información y entonces representarlo de la mejor manera. Tiene que tomar en cuenta los motivos que llevaron a ese personaje a hacer lo que hace en ese espectáculo. Sus antecedentes, de dónde viene, quién es, a dónde va y cómo actuaría en otras circunstancias aparte de las que se reflejan en el espectáculo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la puesta en escena que tienen que realizar los alumnos de telesecundaria? Realmente en una obra hay que comprender la obra primero, es importante.
Porque bueno, uno que ha presentado distintas obras, como es la compañía de teatro de sordos, pues ahorita estamos representando una obra que trata de 3 vidas de personas sordas. La mayoría no conocen lo que es una persona sorda, y lo que tratamos de hacer en esta obra es que ellos conozcan un poquito y reconozcan, respeten a las personas sordas como no como un grupo aparte de los oyentes, sino también como otro grupo con el cual uno puede comunicarse y establecer una relación. Entonces es importante en esta obra un poco para concientizar que son las personas sordas y conocer su lengua, su cultura. Por eso es importante entenderlo. Yo lo único que le diría a los chavos es observen lo que tienen, no piensen en términos de teatro. Cuando yo leo una obra teatral, jamás pienso cómo la voy a hacer en el escenario. Primero pienso y me imagino ese mundo. De hecho, cuando leo una obra que dice en el escenario hay 2 mesitas, no sé qué, ya no me gusta la obra, porque yo quiero saber qué clase de mundo es ese. No es teatrito, es el mundo. Y luego mi tarea es cómo convertir ese mundo en el escenario, el equivalente de ese mundo en el escenario. Yo les recomiendo leer la obra y hacerse su película. O sea, no verla como una obra de teatro, sino verla como una película, donde ellos ven a la gente, ven los espacios, y luego tratar de convertir eso que imaginaron, cómo se realiza sobre un escenario. ¿Y los otros aspectos de un montaje? ¿Cómo te coordinas? ¿Cómo enfrentas el texto? Te coordinas primero con el texto. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Y a dónde vas a llegar? Después hablas con el director, que es el que tiene el concepto general del montaje. Te pones de acuerdo con él sobre qué estilo, qué forma, todo. Después con el productor te pones de acuerdo en qué lugar lo van a hacer. ¿A qué sitios van a llevar? Si va a ser un teatro fijo, si van a andar rolando por acá o por allá, si es itinerante. Además que casi siempre vas de gira. Entonces ya con esto comienzas el proceso creativo a partir del texto. A partir del texto y de un concepto que manejas con el director. Y con el productor de alguna manera, porque bueno, pues es el que, sea oficial, sea institucional o sea particular, pues siempre hay un presupuesto. O sea, excepto algunos connotados ejemplos en este país que no tienen presupuesto, generalmente manejas un presupuesto sobre el que tienes que trabajar. Mi relación con el resto de los creativos de la obra es relativamente endeble, quiero decir, no es tan directa, es más directa con el director y acaso en algunos casos con el escenógrafo, sobre todo por la sonorización que tengo que hacer, porque yo trato siempre de poner las bocinas según también el tipo de obra. Es decir, no solamente mi trabajo es crear los sonidos, sino también cómo se van a reproducir en el teatro. Entonces, a veces necesito saber cómo va a estar la escenografía para saber dónde colocar mis bocinas, obviamente que no se vean, pero a la vez que tengan una buena proyección, que esté incorporada a la escena, a la obra de teatro, porque muchas veces se abusa mucho de las bocinas llamadas de proscenio, que están muy fuera de todo lugar, es decir, están muy divorciadas del hecho escénico, es decir, del escenario. Generalmente yo trato de poner mis bocinas adentro del escenario, es decir, atrás de los actores, lo cual les refuerza mucho y les da mucho peso. ¿Tienes tú tus necesidades como escenógrafo y quieres destacar ciertos valores dentro de la estructura escenográfica, dentro de esa unidad, de ese dispositivo escenográfico? Y entonces le pides al iluminador que te destaque tal o cual elemento, que te apoye en tal o cual área, porque no nada más es para que se vea bonita mi escenografía. Yo no estoy pidiendo que me iluminen la escenografía, estoy pidiendo que iluminen el espacio, la atmósfera en donde se van a desarrollar ¿cómo se llama? Los personajes. Y entonces si necesitas de repente un contraluz para destacar, no la escenografía,
Es el personaje que entra en un momento determinado, porque necesitas darle un carácter muy especial a ese personaje, o necesitas una luz muy directa al frente, o necesitas una luz muy rasante de tal. Entonces es hablar y tratar de convencer, o que te convenzan de que estás mal. A lo mejor estoy pidiendo una luz de este ángulo hacia acá, pero a lo mejor el iluminador me convence que es más bello, o sea, me apoya en la idea, pero resulta más efectiva ponerla de otra manera. ¿Sabías que uno de los dramaturgos mexicanos más destacados fue el escritor Emilio Carballido? Algunas de sus piezas son material indispensable en las escuelas de teatro. Carballido es autor de obras breves, donde con humor y sencillez presenta la realidad de la sociedad mexicana. Sus diálogos tienen gran belleza y poesía, logrando situar a los espectadores lo mismo en un ambiente realista que en uno de sueños. Consulta en tu biblioteca escolar o de aula otros títulos del autor como Teatro para adolescentes, un repertorio para estudiantes donde se acerca a las temáticas juveniles. ¿Por qué no representar una de sus obras en el salón de clases? ¿Y qué pasa con las obras de teatro en un salón de clases? Bueno, en este caso usamos la creatividad de ellos. Ellos, con la ayuda de su lectura y de análisis de textos, se dieron imaginación para hacer su escenografía. También nos basamos mucho en lo que es el título de la obra, y a base del título empezamos a armar lo que son los diálogos. Convertimos primero lo que es narración, la pasamos a guión. Utilizamos materiales de reciclaje, en este caso el pellón, cartulinas, utilería que tienen ellos, que no es necesario que lo compren, que está al alcance de ellos, y también pues se les recomienda que utilicen la biblioteca de aula, donde hay libros para que ellos se apoyen. Digamos que son retos, porque ellos deben de perder el pánico escénico, deben saberse expresar tanto oralmente y corporalmente, sería el principal reto. Otro de los retos sería aprenderse todo el guión teatral, no nada más su personaje. En este caso, si llegara a faltar algún personaje, uno puede suplir al otro, o igual si se les olvida en el momento el guión, se vale improvisar. Ahora conoces el trabajo invertido para la puesta en escena de una obra y sabes que antes de montarla es necesario que la compañía desarrolle un buen trabajo en equipo y ensaye con empeño. Mucha suerte en tu aventura teatral.